En esta hora vamos a dar un fuerte amén y una bienvenida al pastor Leonardo Robles de República Dominicana con el tema ¿Dónde está el remanente? ¿Le damos la bienvenida? Bienvenido, pastor. Gracias, Jesús Arriaga. Ahora vamos a hablar y a pedir que el Jesús divino nos dirija. Hermanos, nueva vez, feliz y santo sábado. A todos Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Creo que el título del tema, debo decir, ya transmite una idea interesante, porque sería muy bueno que al salir de aquí en esta fecha, al atravesar esos portones, esta gran multitud que está en auditorio, más todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, con acceso en cualquier parte del mundo, Latinoamérica y el mundo, y en diferentes puntos, por supuesto, de la gran nación mexicana, hoy supiésemos, entendiésemos y recibamos dirección de Dios en el sentido de ubicarnos sobre esta gran pregunta: ¿dónde está el remanente? ¿Será que está sentado en estas sillas? ¿Será que el remanente nos está escuchando vía Facebook o vía YouTube? ¿Será que el remanente está en contacto con esta transmisión en este momento? Ojalá que así fuese. Vamos a pedir presencia de Dios para que nos ilumine a través de una oración encomendándonos a su dirección divina. Pido a la audiencia que con mucha reverencia y quedamente pues nos postremos para hablar con nuestro Dios. Y así le decimos: Dios y Padre, humildemente en esta hora nos encomendamos en sus manos, dándole gracias por el reposo santo que nos permites en este séptimo día de la semana. Y ahora, oh Señor, reconociendo que las santas escrituras son inspiración divina, de hombres utilizados por el poder divino para transmitir el mensaje del cielo, pedimos que ese mismo espíritu ahora venga a nuestras vidas, se mueva en el auditorio, llegue hasta cada persona que está en sintonía en cualquier lugar del mundo, para que podamos escuchar su voz. Esconde, Señor, pedimos el instrumento humano y que sea el agente divino quien hable a nuestras vidas y nos haga entender su revelación, pues humildemente lo pedimos con gratitud en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Así las cosas, introducimos el material de la fecha, diciéndoles a todos y cada uno de ustedes que Dios tiene un plan hermoso con un segmento poblacional de creyentes en el planeta que las escrituras identifican como remanente. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Si vamos al diccionario, ¿qué quiere decir la palabra remanente de acuerdo a la etimología, de acuerdo a la definición gramatical? ¿Alguien tiene idea en el auditorio? Remanente. ¿Ah? ¿Qué dicen? El resto, lo que falta, lo que ha sobrado, lo que permanece, el restante, el residuo. Todas son palabras sinónimas, podríamos decir. En la Biblia aparecen 47 versículos que mencionan la palabra remanente. 47, para los que están tomando datos. Y la palabra aparece 49 veces, porque 2 versículos repiten la palabra 2 veces. Así es que en total
49 veces la palabra remanente en 47 versículos. Yo voy a leer 2 o 3 de esos versículos. Por ejemplo, uno es Isaías, capítulo 10, versículo 22, que dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente, aquí está la palabra, de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Un versículo muy hermoso. Otro versículo que menciona la palabra remanente es Zacarías capítulo 8, versículo 12. Porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y haré que el remanente de este pueblo posea todas las cosas. Remanente va a poseer todas las cosas. Ahora voy a leer un versículo del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces, a ver si estamos siguiendo la idea, cuántas veces dijimos que aparece la palabra remanente? ¿En cuántos versículos? Audiencia, auditorio, quiero oírles. 47 versículos. Ahora les paso un dato más. La palabra remanente, 47 versículos, 49 menciones de la palabra. ¿Sí? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra remanente aparece solamente en 2 versículos. O sea que la mayoría de las veces, 45 versículos están en el Antiguo Testamento. Solo 2 versículos en la Biblia aparece la palabra remanente en el Nuevo Testamento. Es interesante, las 2 menciones del término remanente aparece en el libro de Romanos. Y vamos a leer uno de ellos. Es Romanos capítulo número 9, versículo 27. Uno de los 2 versículos donde aparece la expresión. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 27. Leemos la palabra escritural inspirada que dice: también Isaías, o sea, citando a Isaías, el texto que leímos antes, clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué dice la Biblia? Tan solo el remanente será salvo. Hermanos, esto es un versículo de esperanza y de promesa, pero también diría yo que es un versículo que arroja cierto grado de preocupación. No sé si lo miran como yo. Es de esperanza y de promesa porque habla de que el remanente habrá de ser salvo. Eso es lindo, eso es bonito, saber que el remanente contará con la protección de Dios. Pero es preocupante porque dice que Israel espiritual, en este caso, porque habla Romanos ya en la dispensación cristiana, el número de los adeptos, el número de los miembros, el número de los que profesan ser israelitas, de acuerdo a la Biblia, son incontables. Y la expresión que utiliza aquí de manera parabólica, utilizando una expresión simbólica, es como la arena del mar. Así es Israel espiritual, así es la cristiandad, así es el adventismo, así son los cristianos, llamados cristianos como la arena del mar. Pero ¿qué es preocupante en este versículo?
Como hemos dicho, el remanente siempre ha sido minoría. El remanente nunca ha sido la mayoría, siempre han sido los menos. El remanente nunca se cuenta por millones, porque es remanente. El remanente nunca está en la gran multitud, porque el remanente está distribuido, está esparcido en todas las regiones de la tierra. De pronto parece haber desaparecido. De pronto parecen los más débiles, parecen los menos, los más flacos, los que tienen menos influencia, los menos ricos. Parecen siempre los despreciados, los parias, los marginados, los segregados, los de grupos étnicos relegados. El remanente parecen ser los perdedores. Pareciera de pronto que el remanente no puede contarse como los que tienen una influencia decisiva en la sociedad, ni siquiera en la iglesia, porque el remanente siempre han sido los menos. Pero en los aspectos espirituales es interesante saber, a través de un estudio pormenorizado y un paseo por las páginas escriturales, que el remanente siempre, a pesar de ser los menos y los más débiles, el remanente siempre es un grupo victorioso. El Señor lo identifica también como manada pequeña, a quien a Él le ha placido dar el reino de los cielos. Y yo pregunto, hermanos, en los días de Noé, cuando el diluvio universal, ¿cuántos millones de personas habitaban el mundo en los días de Noé? No sabemos. No había un conteo demográfico allí, no había un censo, no hay una información, una data que nos pueda decir, un registro histórico. Los anales de los eventos internacionales no nos dicen cuánta gente habitaba el mundo en los días de Noé. Pero sí aparece un dato en la Biblia, en Primera de Pedro 3:20. Nos dice cuántos fueron salvados o librados del cataclismos. ¿Recuerdan la palabra diluvio? Que dijimos que es cataclismo en su original. Sabemos por la Biblia que solamente 8 personas constituyeron el remanente cuando aquel evento mundial que la Biblia refiere como diluvio. ¿Cuántas personas, hermanos? 8. Ahora, ¿qué proporción o porcentaje representa 8 en relación a una población posiblemente de cientos de millones de personas? ¿Qué por ciento sería ese? Una ínfima parte, una ínfima porción. 8 personas constituyeron el remanente en los días de Noé cuando el diluvio. Hermanos, ¿será que entre nosotros acá habrá algunos que hoy en el diluvio que se acerca, que se aproxima, de acuerdo a la proyección escritural, con los eventos históricos y proféticos que se están dando a nivel planetario, con el remolino tan grande a nivel internacional que podríamos decir es un tsunami social? Una situación de pánico internacional, los acontecimientos dándose a una velocidad asombrosa, vertiginosa carrera hacia la destrucción va este mundo, con la conflagración de los poderes del mundo listos para abalanzarse contra Dios y su santa ley. Yo pregunto, aquí en Comalapa, aquí en el estado de Chiapas, este gran estado de la nación mexicana, y por extensión pregunto a todos aquellos que están por las redes, y por extensión pregunto a los que de manera diferida nos van a escuchar más adelante por las redes sociales, ¿quiénes se atreverán con la gracia y el poder de Dios de ser uno de los 8 que podría prevalecer cuando venga el gran diluvio que se nos avecina ya? Por supuesto, el diluvio al que me refiero no es un diluvio de agua. Y cuando digo 8, no estoy diciendo tampoco que van a ser 8. Estoy hablando de manera simbólica. Los que puedan quedar, el sobrante, el residuo, el resto, los que queden, el remanente. ¿Cuál de nosotros podrá decir, yo voy a ser de remanente? En los días del diluvio solo 8. En los días del diluvio solo 8. Hoy yo pregunto a la iglesia, hoy yo pregunto a la comunidad latinoamericana,
O yo pregunto a los Estados Unidos y al mundo conectados por las redes. Preguntamos en el nombre del Señor y con la autoridad, pero con la humildad al mismo tiempo, de ser siervos para el Señor y para la humanidad. ¿Quiénes hoy se atreverán a sostener, como lo hicieron Aarón y Hur, el brazo de Moisés? Vamos a mirar este incidente conectado con lo que tiene que ver con el remanente en el libro de Éxodo. ¿Conocen la historia, amados? Iglesia, ¿conoce la historia? Éxodo capítulo 17. Vayamos al registro escritural inspirado. El pueblo de Dios tenía guerra. ¿Cómo se llamaba en esta historia? El ejército, el pueblo que le hacía guerra al pueblo de Dios. ¿Cómo se llamaba? Amalek. Allá en Refidim. Versículo 8. Citamos 17 del libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Citamos y leemos: y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esto dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espadas. Hermanos, ganó el remanente, ganó el pueblo de Dios. Pero ¿qué se requirió aquí? ¿Cuál es la enseñanza por la cual Dios permitió este evento con esta situación como única, exclusiva, sui generis, especial, como nunca vista? Josué, el gran caudillo, me refiero, sucesor de Moisés. Aquí estaba Moisés, debo decir. Aarón y Hur, colaboradores de Moisés, en la escena del combate. Y el caudillo Moisés levantaba sus manos e Israel comenzaba a ganar la guerra. Los soldados enemigos comenzaban a caer. Hermanos, pero demasiado rato, horas con el brazo cansado, y en algún momento Moisés, y tan pronto bajaba las manos, entonces Amalek comenzaba a prevalecer y a derribar el ejército israelita, y comenzaban las bajas en el ejército hebreo. ¿Cuál fue la solución a esto? Cada uno de un lado, Aarón y Hur, vamos a sostener el brazo del siervo de Dios a través de quien Dios manda su gracia, su instrucción, su poder. Vamos a permitir que este hombre sea respaldado. Vamos a darle nuestro apoyo, vamos a darle el auxilio, vamos a darle el sostén. Hermanos, y cuando la iglesia entendió que debían respaldar a su líder, porque este era un hombre de Dios, sostuvieron sus brazos, la Biblia dice, y exterminaron a Amalek. Y mientras Moisés tenía el brazo en alto, sostenido por Aarón y Hur, entonces hubo una grande victoria para el ejército de Israel. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿quién ganó en esta guerra? ¿Ganó Moisés? ¿Ganó Aarón o Hur? ¿Quién fue glorificado y a quién se atribuye el triunfo? A Jehová de los ejércitos. Ahora, hubo una participación directa aquí del pueblo de Dios, de los colaboradores. Esto es una gran lección. Hermanos creyentes, habrá momentos en la iglesia, habrá momentos en el ministerio, habrá momentos aquí, hermanos, en Comalapa, escuche bien, que usted tendrá que ser instrumentos en las manos de Dios para sostener el brazo del ministro.
Habrá momentos en que usted tendrá que ser utilizado por Dios para sostener el brazo de ese médico misionero. Habrá momentos, y el momento siempre existe, en que usted tendrá que ser un colaborador directo con el hombre que Dios ha escogido para ocupar una posición. No porque él sea bueno, no porque él sea perfecto, no porque él sepa más que nadie, sino porque a Dios le ha placido un instrumento débil, carnal, humano, debilitado, empequeñecido, pero el Señor lo ha elegido como instrumento y a mí me corresponde por su gracia, mientras este hombre se mantenga fiel como Moisés, de sostener su brazo para que él se mantenga firme, apoyándole con mi influencia, apoyándole con mis recursos, apoyándole con mis palabras, apoyándole con la colaboración ministerial, apoyando con mi respeto, apoyando con mi decencia, apoyando con mi ánimo, apoyando con mi vida consagrada, apoyando con mis oraciones y apoyando con el programa que se ha establecido, si es que se ha presentado ante el Señor y Él lo ha aprobado. Hermanos, si esto lo hará el remanente, el que entiende que estamos aquí de una manera transitoria, no permanente. Esto lo hará aquel que entienda que la obra y el triunfo y la guerra y las victorias pertenecen a Dios. Esto lo sabía Aarón. Esto lo sabía Hur. Y por eso Dios los bendijo. ¿Quiénes hoy serán del remanente que sostendrán los brazos de los ministros de Dios que tienen cargas especiales? Pregunto, dinos, Señor, ¿dónde están hoy aquellos que no han doblado sus rodillas a Baal? Oh, esta es otra historia interesante, Primera de Reyes 19:18. Luego Romanos 11:3 y 4 habla del mismo evento. ¿Elías era mayoría o era minoría? Era minoría. ¿Cuántos eran en total los sacerdotes de Baal y que le servían a Acera? 850 sumados en número. Así es que era una ínfima y ridícula minoría la posición de Elías frente a aquella multitud. Pero Elías no solamente tenía los profetas infieles y apóstatas. Elías tenía a alguien o algunos más en contra, y nada menos que el rey de Israel, Acab, el perverso Acab, quien hizo alianza y maridaje matrimonial con otra pervertida mujer que todavía está en Apocalipsis y la están mencionando. Que cuidadito con aceptar a esa mujer de nombre Jezabel. Así es que Elías estaba, hermanos, confrontado con los sistemas influenciales de la época. Y por supuesto, gran masa humana del pueblo respaldaba a Acab porque era el rey, y a Jezabel, que era precisamente la sacerdotisa que incitaba al pueblo a sacrificar a los ídolos y a adorar a los Baales, porque esta Jezabel era una sacerdotisa, y con una mujer pagana que no respetaba al Dios del cielo, el rey del pueblo hebreo no hace otra cosa sino que aceptarla como su esposa. Ahí mismo comenzó a declinar y a colapsar Israel como nación espiritual. Fueron hacia abajo, hermanos. Fueron hacia abajo. Espiritualmente desapareció el culto a Jehová y prevaleció el culto a Baal. Porque el rey Acab arrastró a la iglesia a la apostasía. Y la mujer sacerdotisa pagana influyó muchísimo en la mentalidad de Acab. Así es que los adoradores estaban adorando al sol, estaban adorando a Acera, estaban adorando a imágenes. Y en medio de este panorama tan sombrío, aparece un hombre por allá de un pueblito chiquito, de Tisbita, el Tisbita, Elías, que dice: no está bien lo que estás haciendo, Dios habrá de castigarte. Acab comenzó una persecución horrible contra el siervo de Dios, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Preséntate ante él. ¿Cuál de nosotros se presentaría, hermanos, ante un monarca que nos está buscando para arrancarnos la cabeza? ¿Cuál de nosotros tendría el coraje, la disposición de ánimo, la entereza de presentarse ante un
monarca terrenal que lo está buscando para destruirlo, que le ha puesto precio a su cabeza. Pero Elías confiaba en Dios, al menos en este momento, ¿verdad? En esta historia. Sabemos que en algún punto vino la flaqueza humana aflorando y sintió miedo. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que sale siempre en defensa de sus hijos. ¿Y qué ocurrió cuando Acab, Primera de Reyes 17, vio al profeta que se acercaba? ¿Cuáles fueron las palabras de Acab? Eres tú el que turbas, el que complicas la vida, el que está provocando daño y perjuicio a Israel. Eres tú la causa de las desgracias que están viniendo a Israel. Israel no tiene prosperidad, Israel no tiene estabilidad económica, Israel no progresa, a Israel le vienen las plagas, las vicisitudes, Israel no puede prevalecer ante las naciones. Y yo creo que eres tú el que estás causando toda la desgracia de la iglesia. Habló un rey. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? No soy yo. Eres tú y tu casa por haber dejado los mandamientos de Jehová. Hermanos, ¿quién puede hablar así si no tiene el Espíritu de Dios? Ante un monarca que con levantar la mano implicaba, bárranlo, sáquenlo de circulación. ¿De dónde sacó este hombre ese coraje, esa fuerza, esa entereza, esa disposición de ánimo, esa capacidad de enfrentar al monarca terrenal? Entiéndase que Elías era el remanente. Y la Biblia lo dice, porque él mismo en la historia de Primera de Reyes dice: oh Señor, la persecución ha sido tan tenaz, tan feroz, tan devastadora, que los que yo conozco, que eran mis amigos y hermanos que te servían, profetas del Altísimo como yo, oh Señor, ¿sabe qué ha pasado con ellos? Han sido arrasados, no quedan. Acab los mató, los sacerdotes los mataron. Padre mío, solamente yo he quedado, soy un remanente solitario. No, Elías, son pocos, pero hay algunos más. ¿Cuántos quedaron? Pero Elías no los conocía. Vino la santa respuesta, léanlo ahí en Romanos capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Lo quieren buscar y leer? Romanos 11, capítulo 11, está en las escrituras. La santa respuesta le llegó. Podemos buscar ese pasaje escritural inspirado. ¿Sí? Romanos capítulo 11, versículos 3 y 4. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿cuántos? 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Elías no está solo. Mira, te voy a ser honesto, no eres la mayoría, En comparación con millones y millones y millones, 7,000 es una cantidad ínfima, minoritaria, definitivamente minoritaria. Pero hay otros. Gloria a Dios. Hay otros. Esa es una gran noticia. Hermano, tú no estás solo. Si estás allá en el campo y no hay otra familia que adore contigo, quiero decirte, hermano o hermanita, tú no estás solo, y yo se lo digo por experiencia. Aunque estés allá enclavado en la cima de la montaña y no quieran saber de ti y no quieran juntarse contigo y digan que eres un loco porque te fuiste al monte y digan que tú has resuelto vivir en aislamiento, oh hermanos, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, le han dicho: Jehová, yo voy a obedecerte. Yo no sé mucho de agricultura, vas a decir tú. Gracias, hermanito querido. Dios te bendiga.
no quedará su recompensa a aquel que le dé un vaso de agua a un siervo. Dice la palabra. Yo le pregunto a México, este auditorio está repleto esta mañana, mucha gente aquí, pero le pregunto a México, respóndame con honestidad, este auditorio ¿cómo está? Y los que nos están siguiendo por las redes, ¿somos mayoría o somos minoría? Pero una gran minoría, no solamente minoría, una ínfima minoría. ¿Saben por cuánto va el censo que escuché últimamente de la población mexicana? 110 millones, creo. Ustedes los mexicanos, otro datito ahí, un paréntesis que estoy haciendo, ¿verdad? Ustedes saben que Ciudad México, Distrito Federal, es la capital del mundo más poblada. Es la ciudad más poblada, no de América, no de América, del planeta Tierra. Ustedes tienen ese mérito a su favor. La ciudad más populosa del globo terráqueo, por encima de las otras tres que siguen a México, que son Sao Paulo, Brasil, donde he estado también en campaña evangelística, una ciudad inmensa. Nueva York, la número 3, y Tokio, Japón, la número 4. Las 4 ciudades más grandes del planeta. Pero ¿saben quién está en número 1? El DF. Así es que, hermanos, este grupo de personas, los que nos están escuchando por la radio, por las conexiones, internet, qué glorioso es Dios, ¿verdad? Que permite estos medios tecnológicos para que lleguemos a muchas partes. Gente nos está mirando, quién sabe en qué continente, quién sabe en Europa, algún latino que conectó, le llegó un enlace. Yo sé que en Centroamérica, Latinoamérica, hay conexiones gracias a estos medios. Pero saben, hermanos, saben que con todo y el que puede estar conectado hoy, nosotros somos una ínfima mayoría. Estamos hablando de que la nación tiene más de 100 millones. Estamos hablando de la capital más populosa del planeta, 25 y más, contando de millones. ¿Cuántos cristianos hay que no piensan como nosotros y se congregan en otras partes? ¿Cuántos cristianos hay que no están adorando en sábado porque dicen que fue clavado en la cruz y está abolida la ley de Dios? ¿Cuántos? Así es que este puñadito de creyentes, hermanos, y nos vemos un poquito más ahora porque estamos juntos. Pero cuando usted se va a su lugar, cuando usted se va a su campo, cuando usted se va a su pueblo, cuando usted se va a su iglesia, entonces ve que todavía somos más pequeños, que todavía somos menos. Ya no somos los cientos que puedan haber aquí. Ya somos un puñadito de 5, 6, 7. ¿Será que podríamos tener la tentación de Elías y decir, Señor, ¿para qué yo me metí en esto? ¿Para qué te estoy sirviendo? ¿Para qué yo he aceptado la verdad presente? ¿Para qué estoy creyendo en el lugar santísimo? ¿Para qué estoy siguiendo al Cordero por donde quiera que va? ¿Por qué estoy creyendo en el mensaje del primero, del segundo y el tercer ángel? Mira cómo me han dejado solo. Aún mis hermanos, aún los que dicen guardar el sábado. Señor, yo soy un granito de arena en el ancho océano. En la gran playa mundial, yo soy no más que una pequeña hormiga. ¿Dónde están los otros? Y Elías dijo, Señor, yo solamente he quedado. La respuesta fue, Elías, tú eres minoría, tú eres residuo, tú eres remanente, pero hay algunos más. De hecho, 7,000 como tú no se han postrado sus rodillas a Baal. Y eso es, hermanos, un consuelo importante. Y saber que el remanente siempre es la menor cantidad, pero el remanente siempre triunfa. Gloria sea a Dios por ello. El remanente es triunfante. Hay una pregunta interesante que otro hombre de Dios hizo al Señor. Ahí está en pantalla Ezequiel capítulo 9, versículo 8. Ezequiel capítulo 11, versículo 13. Son 2 versículos porque es la misma pregunta dirigida al mismo Dios, a su Dios, al Dios de Ezequiel. Ezequiel 9, 8, Ezequiel 11, 13. ¿Qué preguntó Ezequiel? ¿Destruirás del todo el remanente de Israel, derramando tu furor
tu furor sobre Jerusalén. Hermanos, conocemos Ezequiel 8 y 9. ¿Recuerdan a los comisionados para venir con las armas de guerra? ¿Recuerdan al que vino con el tintero de escribano? ¿Conocen la historia? ¿Cuál fue la instrucción? Pasa por Jerusalén, por en medio de ella, ponle un sello a los que son fieles, pero a los que no tengan el sello, oigan bien, iglesia, oiga bien, comunidad, oiga bien, selecta audiencia, a los que no tengan el sello, y grábense esto porque vamos a volver un ratito más adelante sobre esta expresión, entonces destrúyelos. Y la respuesta bien puntual fue: no se detenga tu mano para acabar con los que son viejos, tampoco con los que son jóvenes, con las que son muchachas y son vírgenes, con los que son niños. Arrasa y que no quede ni uno, solamente prevalecerán aquellos que tienen el sello de Dios, a quienes en este versículo Ezequiel dice se llaman remanente. Pero hubo un momento en que la matanza fue tan cruel. Hubo un momento en que la instrucción de Dios se cumplía por los mensajeros celestiales de una manera tan exacta que Ezequiel temió que aún el remanente iba a ser destruido. Hermanos, en su humanidad, así como Elías dijo, no hay nadie más, así también Ezequiel dijo, hasta el remanente se va. Oh no, con esta terrible matanza hasta la iglesia se va, hasta los ministerios van a ser exterminados, los médicos misioneros van a ser arrasados. Oh Señor, también al remanente vas a destruir, derramando tu furor sobre Jerusalén. Pero Ezequiel debió haber entendido, el Señor le dijo, el Señor había contestado eso ya, ¿sí o no? El Señor había contestado eso. ¿Qué le había dicho el Señor? Mas sobre todo aquel en quien esté el sello, pasarás y no le llegará la destrucción. Hermanos, la seguridad está en ser parte del remanente. Y yo le pregunto hoy a la audiencia y por extensión a Latinoamérica y al mundo, ¿dónde está el remanente? ¿Cuántos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida? Millones, tal vez, contando mujeres, niños. Una gran multitud, de 20 años arriba de los que salieron, de acuerdo al registro bíblico escritural, histórico, confiable e inspirado. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos entraron a Israel de los que salieron? 2. ¿Conocemos los nombres de ellos? Uno se llamó Josué y el otro se llamó... Sí, señor, ustedes conocen la historia. Ellos constituyeron el remanente. Ellos constituyeron los únicos que entraron de los millones. Hermanos, una ínfima proporción en relación a la gran multitud. 2 individuos. Habíamos dicho que en el diluvio 8 individuos. Siempre poquitos. Elías de todo Israel, una persona. Él dijo que era él solo o habían eventualmente algunos más. Los que entraron a Canaán terrenal, la tierra prometida, 2. ¿Y quién conoce aquí la historia de Gedeón? Con el ejército grande que él, en principio, ¿verdad?, quiso formar para hacer frente a la emergencia. Y el Señor le dijo, mucha gente, más de 30, después quedaron 22,000. El Señor le dijo, uy, después 10,000. Finalmente, ¿cuál fue el remanente de Gedeón? 300. Hoy los miles y miles y las decenas de miles. No. 300 hombres. Ese fue el remanente. Había un hombre de Dios en las ciudades impenitentes de la llanura, Sodoma y Gomorra. Tenía sus defectos naturales de humanidad, como ser un poco parsimonioso, un poco lento, como que daba mucha vuelta para decidir y para tomar decisiones. Pero era un hombre justo, la Biblia lo refiere como hombre justo. ¿Cuál era el nombre de este caballero? Lot. ¿Cuántos se salvaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra eventualmente? Uno dice Lot y las 2 hijas, pero ¿será que las hijas se salvaron? Bueno, se salvaron del fuego de Sodoma y Gomorra. Pero de estas muchachas con esa mente depravada salieron los amonitas y los moabitas, que le dieron una
tragedia, fueron una desgracia para Israel, los moabitas y los amonitas, producto de la mente diabólica de estas mujeres, influenciadas por la vida de las ciudades corruptas de la llanura, Sodoma y Gomorra. Así es que si quieren contarla, cuéntenlas y digan Lot y las 2 hijas, porque ni siquiera la esposa. Ahora, aún sean 3 o sea solamente Lot, en cualquiera de los casos, como usted lo quiera analizar, simplemente decimos que fue una ínfima minoría. Las ciudades populosas, Sodoma era inmensa y bellísima, por cierto, y muy próspera en cuanto a economía. Florecían los negocios allí en esta ciudad de Sodoma. Sin embargo, solamente Lot fue sobreviviente junto con las hijas. ¿Qué decimos de los mártires de la Edad Media? Miles de ellos acribillados, pero también una minoría en relación con la población mundial. ¿Qué diríamos en los días de Jesús? Volviendo un poco atrás de la Edad Media, regresando a los días de nuestro amado Señor Jesús en la tierra. ¿Se quedó en algún momento el Señor solo? Se quedó solo. Aún los discípulos le abandonaron en el momento aciago de la gran desgracia, de la gran prueba. Y finalmente, cuando el Señor resucita, ¿cuántos están reunidos en el aposento alto? ¿Cuántos, hermanos? Dice el libro de los Hechos. 120 en el aposento alto, esperando la efusión gloriosa de la manifestación de Dios a través de la lluvia temprana. Nuevamente 120, muy pocos en relación a la populosa Jerusalén, la capital del reino de Judá. ¿Y qué decimos? Vamos a traer la historia un poquito cerca de nosotros. Ustedes están familiarizados con el movimiento adventista de William Miller, que comienza a predicar en 1831. Ve el movimiento de las caídas de meteoritos llamados la caída de estrellas en Massachusetts, que se llamaba también New England, ¿verdad? O le dice New England. Y comienza a predicar que Cristo viene porque las profecías así lo establecen. Y confunde allí un evento interpretando a Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Dice el prólogo del libro Primeros Escritos, que era una comunidad inmensa la que creía el mensaje de William Miller. En suma, más de 50,000 en la zona donde él estaba predicando. Y en otras partes allende el mar, fuera de las costas norteamericanas, también mucha gente abrazando el mismo mensaje, aún hasta en Latinoamérica. Ahora, hermanos, ustedes saben qué ocurrió el 22 de octubre de 1844. Un evento en el cielo, pero que no se reflejó en la tierra, al menos en la manera en que ellos esperaban. La gloriosa aparición en los cielos del Señor Jesús. ¿Qué provocó esto? ¿Qué sentimiento produjo esto en la vida de los mileritas adventistas porque esperaban el advenimiento? ¿Alegría o tristeza? Tristeza. Fue como tragar algo amargo. O sea, llegar al vientre algo amargo después que habían saboreado la dulzura del advenimiento. Un librito dulce en la boca, pero que les resultó tan chasqueante, tan amargo en sus vientres. La historia dice que de toda esa multitud quedaron solamente, después del 22 de octubre, apenas 50 personas. Estamos hablando de decenas de miles, fue reducido a 50 individuos entre hombres y mujeres. Todo el resto, hermano, toda la otra proporción inmensa de personas sencillamente claudicó y se fue. Y llegaron a engrosar las filas de los burladores inclusive, lo que es más triste. Estaban aguardando la bendita esperanza, pero luego se convirtieron precisamente en todo lo contrario a lo que habían albergado en sus corazones. Y llegaron a ser los enemigos más connotados y destacados de sus hermanos de antaño. Y repito, unas 50 personas sobrevivieron. Y yo pregunto entonces, estos 50 constituyeron el remanente de la cual surgió, a raíz de un estudio profundo de las Escrituras y pidiendo dirección de Dios, surgió el movimiento adventista, que hoy es el movimiento adventista del séptimo día. Así es que yo quiero preguntar otra vez, hacer la pregunta que ha dado inspiración al título del mensaje de la fecha. ¿Dónde está el remanente? ¿Cuántos serán?
¿Estará el remanente aquí en este sector, en Comalapa? ¿Estará en Chiapas? ¿Será que el remanente estará en México? ¿En qué países de Latinoamérica? Hermanos, las personas que conocemos, bueno, ahora con las redes yo creo que todo el mundo conoce otros países, ¿verdad? Usted ha estado en esos lugares o está en contacto por vía telefónica o por las redes con hermanos creyentes de diferentes países. Y no más usted hace adentrarse en el conocimiento de cómo están las cosas en cada país de Latinoamérica y usted comienza a hurgar qué está pasando en Chile, qué está pasando en Perú, qué está pasando en la Argentina, Bolivia, Ecuador, qué está pasando en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, qué está pasando en las Antillas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, qué está pasando con la inmensa cantidad de latinoamericanos en los Estados Unidos, qué está pasando con la gente que cree en este mensaje en cada país, en cada lugar, en cada ciudad. Usted llega al lugar y inmediatamente se da cuenta de incongruencias, de situaciones. Habla con los líderes y le comunican: ay, pastor, si usted supiera la calamidad que estamos teniendo aquí, y que se nos fueron, y que nos están atacando, y que se dividieron, y que no apoyan, y que están diciendo esto, y que no se juntan con nosotros, y que dijeron que no vienen al Congreso, y que están bravitos, y que no nos saludan, y que no nos aceptan porque tal vez no miramos las cosas exactamente de la A a la Z como ellos. Y esto crea una división que aflora y saca el hombre carnal que tenemos dentro. Porque si usted es un hombre espiritual, si usted es una mujer espiritual, en uno que otro aspecto quizás podríamos verlo un poquito diferente. Pero si somos espirituales, lo que tenemos que hacer es caer de rodillas y decir: Señor, ilumínanos. Eso hacían los pioneros, eso hicieron los discípulos en los 10 días antes que se manifestara el Espíritu Santo. Hermanos, no pensaban igual. Tenían rencillas personales. No le gustó a los 10 cuando los hermanos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, dijeron: Señor, queremos que nos ubiques uno a la derecha y otro a la izquierda. El libro de Marcos dice que se sintieron bravos y enojados y no querían tratarse con los 10, con los 2, porque no estaban siendo considerados. Había un gran celo cuando el Señor escogió a 3 y se los llevó al monte de la transfiguración. Y conocen muchísimos ejemplos que se peleaban por cuál de ellos debía ser el mayor, cuál debía ocupar el mayor rango. Hermanos, y esto continuó hasta que ellos tuvieron y atravesaron la experiencia del aposento alto. Oh, cuando los discípulos fueron convocados bajo instrucción del Señor: permanezcan allí y recibiréis instrucción. Entonces terminaron las diferencias. Se arrodillaron, se abrazaron, y Pedro comenzó a decirle a Santiago, a Jacobo, a Natanael, a Simón y a los demás: ¿sabes qué? Es a ti que yo veo como el que tiene condiciones de líder. Yo lo que quiero es ser tu ayudante, porque tú eres el que debes ocupar su lugar. Y el otro decía: no, para nada. Yo al contrario veo que eres tú. Yo quisiera ser el colaborador contigo. Perdóname porque no pensé bien de ti. Oh, perdóname porque en algún momento te lastimé. Ay, mira cuántas cosas dije por tu espalda porque te llevaron al monte de la transfiguración y yo me estaba ardiendo por dentro de celos porque no me llevaron a mí allá a ese evento. Hermanos, y comenzaron a llorar. Y comenzaron a abrazarse. Y comenzaron a decir: mi ministerio no es el mejor, sencillamente es uno más. Y tengo la gracia del cielo de permitirme, que me permite trabajar para el cielo. Hermanos, y comenzaron a entender su situación de necesidad. Por 5, 6, 7, 8, 9 días. En un congreso que la Biblia dice se desarrolló en un lugar llamado el aposento alto. Y entonces sí. Entonces el Señor dijo: muchachos, ¿ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya dejaron sus diferencias? ¿Ya dejaron de criticarse y de murmurarse? ¿Ya dejaron de atacarse unos a otros? ¿Ya se saben abrazar? ¿Ya se atreven a lavarse los pies? Sí, Señor. ¿Ya se humillaron? Sí.
Ya entiendes que tú no tienes mayor mérito porque eres un desventurado, pobre, miserable y desnudo. Sí, Señor. Aquí estamos ahora humillados, aquí en el aposento alto, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder y amando a mi hermano. Y soy capaz de abrazarlo y de darle un ósculo santo. Y admitiendo en la comunidad a quien yo nunca quise admitir. Y ahí estaban las mujeres también. Un mínimo de personas, 120 remanentes. Y cuando llegaron a esta condición, el Señor dijo: ok, muchachos, ahora mi turno. Y la Biblia dice que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y hablaban con poder y denuedo la palabra de Dios. Y antes los demonios se burlaban. Sal de este, le dijeron los 10 que no subieron al monte de la transfiguración. El deseado de todas las gentes dice que el diablo comenzó a reírse y a burlarse. ¿Quién? Ustedes ordenándonos a nosotros, a los demonios. ¿Con qué fuerza? Después el libro de los Hechos dice que la sombra de Pedro ahuyentaba a los demonios y sacaba, hermanos, toda influencia maligna. Y que la sombra de él sanaba a los enfermos. ¿Qué pasó con el remanente? ¿Derrotados o victoriosos? Victoriosos. Pero ¿qué hizo la diferencia? La experiencia de aposento alto, a la cual no ha llegado la iglesia. Por eso carecemos de poder. Por eso no se manifiesta la fuerza espiritual, porque nos estamos tragando como animales. Perdonen la expresión, pero Pablo lo usa en Gálatas. Dice perros, nos estamos mordiendo como perros, dice Pablo. Hermanos, ¿a qué hemos venido aquí? Si no es a buscar una experiencia que nos permita atravesar el punto donde podamos decir: somos parte del remanente. Y si tú y yo no somos parte del remanente, debo decirte que alguno más en algún lugar del mundo lo va a hacer. Pero afianza tu experiencia espiritual. Una historia más, que es la última. ¿Conocen la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos? Capítulo 37. La voy a poner en pantalla, pero si alguno no puede leerla por estar distante, busquen sus Biblias allá. Ezequiel capítulo 37. El Valle de los Huesos Secos. Se titula, en algunas Biblias ponen el título de la porción a que se va a referir. Leo a partir del versículo 1. La mano del Eterno vino sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó, y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos, y vi que eran muchísimos sobre el campo, y secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí: Señor Jehová eterno, tú eres que sabes. Me dijo entonces: profetiza estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor el Eterno a estos huesos: yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, os llenaré de carne, os cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabrás que yo soy el Eterno. Sigue el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. ¿Qué pasó? Y los huesos se llegaron, cada uno a sus huesos comenzaron a unirse. Comenzaron, hermanos, a armonizar. Comenzaron a formar esqueletos porque estaban disgregados, dispersos, sueltos, ajenos uno del otro. Versículo 8. Y al mirar, aparte de eso, de esa unión, vi tendones sobre ellos
y la carne y la piel los cubrió. Ahora eran un cuerpo, pero faltaba algo, dice el versículo 8. No había en ellos aliento. No había vida. Ahora estaban unidos. Eran huesos con tendones. Eran huesos con nervios. Eran huesos con piel. Eran un cuerpo, pero todavía un cuerpo muerto. Habían progresado de la condición de ser huesos aislados a la condición de ser cuerpo, pero todavía sin vida, todavía sin la energía vigorizante que procede del lugar santísimo. Todavía, hermanos, sin el aliento vital para poder ejercer una función útil y productiva. Y me dijo: profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile: así dice el Señor, el Eterno, el único que puede hacerlo. Aliento de vida, orden, ven de los cuatro vientos y da aliento a estos muertos para que vivan. Habló el autor de la vida. Habló al que al principio dijo: sea la luz, y fue la luz. Habló el que dijo que en las tinieblas surja oscuridad. Habló aquel que manda y ordena a los astros la circulación a través del universo. El gran yo soy ha hablado. Ahora a este cuerpo inerte, sin vida, inoperante, voy a producir aliento energizante para que sean vida y para que sean productivos. Aliento de vida a estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos y vivieron. Y hermanos, ¿qué pasó cuando Dios ordena? Lo que pasó en aposento alto. Se pusieron de pie y conformaron, dice la Biblia, un inmenso ejército. Hermanos, lo que nos falta. Sin el aliento de Dios, yo soy un paquete de huesos secos. Y usted también. ¿A quién representa esta parábola hoy modernamente? Me dijo después: hijo de Adán, todos estos huesos son la casa de Israel. Pero habíamos hablado antes de Israel, que si fuera el número de los miembros de Israel como la arena del mar, solo el remanente sería salvo. Ahora se me dice que esos huesos son Israel. Nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor, el Eterno, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy. Hermanos, esa expresión, el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. Voy a leer esto otra vez. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová el Eterno, lo dije y lo hice, dice el Eterno. Hermanos, el que puede hacer esta obra es Dios, y no se lo hemos permitido. Creemos que tenemos capacidad, creemos que somos muy inteligentes. La Biblia nos refiere en el Antiguo Testamento como un montón de huesos, disgregados y dispersos. Y aún nos unimos y no tenemos el criterio de cómo vamos a hacer la obra, y seguimos siendo cuerpos, tal vez huesos unidos, pero seguimos estando muertos. El comentario que hace
la sierva del Señor Elena White, sobre lo que leímos de Ezequiel 37. Miren en pantalla lo que ella dice. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Y sigue la cita: muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y tú sabes que te lo está impidiendo en esta mañana. Esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Review and Header, Elena G. White, 17 de enero 1893. Ahí está plasmada la cita, la fuente. Si lo buscan, van a leer justa y exactamente lo que acabo de leer. Representa a la iglesia. No importa que tengamos nuestros nombres en el ministerio. No importa, hermanos, que digamos que hemos hecho cambios y que creemos en el mensaje de los tres ángeles. Hasta que el aliento vivificante del poder de Dios no entre en ti, yo sigo siendo un ente sin vida. ¿Quiénes son parte del remanente? ¿Dónde está el remanente? Es la pregunta del tema de hoy. ¿Será que está aquí en este pueblo? ¿En el estado? ¿En la nación? A veces me frustro, ¿saben? Y no lo digo aquí en México, que me he encontrado aquí en Comalapa con, ay, qué lindos hermanos y hermanas, hombres espirituales, damas que quieren servir a Dios. Sí, eso lo he visto en los días que tengo acá. Y lo que estoy refiriéndome no es necesaria y particularmente hablando de Comalapa, ni de Chiapas, ni de Tapachula, ni de Oaxaca, ni de Puebla. Estoy hablando en sentido general del pueblo de Dios esparcido en Latinoamérica y el mundo. Cuando llego, hermanos, y veo las rencillas, los pleitos, gente que se dice estar en el campo, viviendo Reforma Pro Salud, comiendo orgánico, apartados, sus niños con el plan de la educación correcta, llevando la ciencia de la verdadera educación, los sacan de las escuelas seculares para instruirlo en casa como debe ser. Alertas. Ay, hermanos, pero cuando usted comienza a ver esos frutos, se entristece. Se frustra como Elías y le pregunta al Altísimo: ¿dónde está el remanente? Solo yo he quedado. Y pregunta como Ezequiel: Señor, ¿será que no hay nadie porque has destruido a todo el remanente? No quedó alguien por ahí. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, condición, la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora, hoy aquí es el día de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de hombres y mujeres que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo.
nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Oh, todo el que recibe el sello de Dios, hermanos, deberá dejar de ser huesos secos para convertirse en verdadero remanente. Dios guarde a su pueblo. Dios nos bendiga, hermanos. Oh, no estamos por casualidad en Comalapa. Yo no he venido de tan lejos porque simplemente a alguien se le ocurrió invitarme. Este pecador, este siervo inútil, de alguna forma Dios ha querido que esté aquí, sin merecerlo, para decirle a los hermanos: es el tiempo del reavivamiento y la reforma. Es el tiempo de decir: Dios Altísimo, cólmanos, danos victoria sobre el pecado. Que realmente entendamos lo que es salir de Babilonia, que es cortar con todo lo que es mundano, con todo, incluyendo nuestros pensamientos, las imaginaciones que vienen acá, cómo procesamos en nuestras mentes los pensamientos, cuánto pecamos al mirar, al escuchar y al concebir ideas. Oh Dios, líbranos, activa nuestras energías, dale vigor a nuestros tendones, danos el aliento espiritual para dejar de ser un montón de huesos secos, y que entonces, oh Señor, siendo puros y santos, venga a darnos el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Recibamos la infusión de la lluvia tardía para poder entonces atravesar incólumes por el tiempo de angustia y proclamar con vigor el fuerte mensaje del pregón final, diciéndole a la humanidad: oh, el tiempo ha llegado, arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Dios otorgue bendición a esta congregación y a todo el que nos ha escuchado. Ahora termina la parte hablada de este humilde instrumento, pero que comience o continúe en tu vida el trabajo del Espíritu Santo para que no seamos más huesos secos y tú y yo seamos parte del remanente final para gloria del Altísimo. Dios bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene.